Buenas noches, buenas noches. Retomamos la clase y rememoramos sucintamente. Avanzamos este artículo científico con la finalidad de reconocer que hay una diversificación de estudios. Este equipo de coautores y coautoras nos plantean cuál es la situación de la producción científica de las universidades bolivianas en el periodo 2000-2020. 20 años de estudio bibliométrico con la aplicación de herramientas y otras tecnologías para llegar a datos sustantivos. Evidentemente hicieron un estudio de toda la producción intelectual de 33 universidades del sistema universitario boliviano, de las cuales sacaron algunos resultados que hubiéramos revisado en la última clase. Evidentemente, para ese periodo destacan la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad de San Simón y la Gabriel René Moreno con un porcentaje alto de publicación a diferencia de las otras. Otro aspecto sustantivo es que la base de datos Scopus logra una clasificación diferenciada entre artículos originales, artículos de conferencia, capítulos de libro, cartas editoriales, inclusive erratas específicas y notas, además de revisiones breves de otras producciones intelectuales y artículos de datos, dando un total significativo de la producción intelectual adscrita a este sitio. Como habíamos señalado, el ámbito de las ciencias agrícolas, tanto el ámbito sobre todo de las ciencias medioambientales, son significativas en términos de porcentaje, lo que quiere decir que si sus tesis doctorales son parte de otro objeto de estudio, pues mayores oportunidades tendrán de ser validadas, pero sobre todo visibilizadas en las fuentes y páginas web respectivas. Un aspecto fundamental de muchos otros que nos hubiera permitido también la revisión rápida de este artículo científico es que nosotros podemos hallar en nuestras propias tesis doctorales todas esas redes semánticas que nos llevan tanto a nuevas teorías, conceptos, metateorizaciones y también al relevamiento de la información de nuestras tesis doctorales. Podemos hallar ámbitos, como en este caso y para el estudio en específico, ámbitos y aspectos que refieran a la epistemología, a los paradigmas, a la situación post-pandemia del objeto de estudio y, por supuesto, aquellas ciencias y tecnologías que están adscritas en su tesis doctoral. Nosotros podemos suponer e identificar ámbitos del conocimiento, pero al relevamiento de la información y el análisis crítico, le hemos puesto, de información, aunque también con derechos establecidos, había dicho que en metodología cuantitativa como aporte podríamos aportar con análisis crítico de contexto, que es absolutamente diferente, porque estuvimos haciendo un análisis en evidencia de que la mayoría son pues investigaciones transdisciplinares. Entramos a esta nueva ruta y nos ponemos como componentes de un equipo editor. Había una persona que me respondió que sí. Por favor, la mayoría de ustedes entendería que no hubieran sido parte de un equipo editorial. Alguno o alguna, por favor, a voz abierta, micrófono abierto, les rogaría. Alguno que ha sido parte de un equipo editorial, porque esta clase es para ese proceso formativo. El rol que habíamos planteado es que estas dos instituciones académicas nos invitan como expertos en el ámbito de conocimiento que nosotros dominamos a que seamos parte de su equipo editorial, pensando que la revista Ventana Científica es totalmente abierta para los diferentes ámbitos del conocimiento. Lo que se tendrá que explicitar en evidencia es el volumen, el número de la revista y la periodicidad. Había señalado que la periodicidad puede ser absolutamente variada y cuanto más antigüedad tiene la revista científica, tanto Cielo, Latindex y Scopus, sobre todo, pues respetan la temporalidad y periodicidad, pero también son tolerantes si acaso en una gestión
hicieran la publicación en vez de 3 revistas, de solo 2 revistas, porque por demás está validada su experiencia, su antigüedad, pero al mismo tiempo la altura y la naturaleza científica de cada uno de los trabajos presentados. Nos llama la atención, en este caso específico para la Universidad Juan Misael Saracho, que así como se presentan todas las referencias relacionadas al plazo de presentación y dirección de envío de los artículos, cualquiera sea su naturaleza, incluye una variabilidad de tipología y diversidad de producción intelectual y publicaciones que ellos incluyen en sus revistas. En ese sentido, estamos suponiendo que esta revista tiene diferentes secciones para ser tratada y como consecuencia podría también pensarse que el equipo editorial está subdividido de la misma manera dependiendo de la naturaleza de la producción intelectual que se recibe. Pone en un tercer componente en la convocatoria que evidentemente la convocatoria nace de su propia reglamentación interna con respecto a producción intelectual y revistas científicas, que puede ser de toda la universidad, o finalmente adscribirse a la reglamentación del sistema universitario boliviano, que vamos a revisar también sistemáticamente aquello, y allí establece que pueden participar los docentes, investigadores, profesionales, administrativos de la universidad y profesionales externos. Aquí nosotros nos reconocemos como equipo editorial y quiere decir que cuando nosotros nos van a remitir los trabajos correspondientes, nos vamos a encontrar inclusive con trabajos de administrativos de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Como consecuencia, se ratifica que deben haber secciones concretas y específicas porque normalmente en las revistas científicas pues refiere específicamente al ámbito del conocimiento que trata la revista. Esta es la novedad que traigo y que para mí también ha sido una sorpresa como equipo editorial de revistas. La revisión y evaluación de los artículos señala el comité editorial procederá a realizar una revisión de las propuestas para validar que cumplen con los términos de la convocatoria. Los diferentes tipos de artículos serán sometidos a un proceso de evaluación por parte de expertos académicos a través de la metodología de doble ciego que deberán cumplir con las normas de publicación establecidas por la revista Ventana Científica. ¿De acuerdo? No solamente es la invitación a ustedes como editores, en el rol que estamos suponiendo, sino también que van a haber pares ciegos convocados para ratificar la postura del equipo editorial, pero al mismo tiempo para hacer la revisión respectiva ya especializada. ¿Qué más? Dice que cada artículo evidentemente va a tener una revisión exhaustiva y puede estar sujeto, dice, a un proceso inclusive administrativo bajo el código de la ética de la institución. Ajá, qué interesante. Los equipos editoriales no solamente deben dominar la reglamentación del sistema universitario boliviano, la reglamentación de la universidad por la cual son convocados e invitados, sino también la reglamentación interna de producción intelectual y al mismo tiempo la reglamentación correspondiente a la ética en producción intelectual. En este caso, esta universidad tiene un código de ética de la propia universidad que probablemente vale no solo y exclusivamente para la revista, sino también para todos los trabajos de investigación y para los trabajos de grado. Se apoya, se apoya esta revista para la revisión en un formulario que lo vamos a ver en el anexo 2 de la presente convocatoria, dice. Los aspectos de forma es para la presentación de los trabajos deben tomar en cuenta los siguientes aspectos. El título del artículo en evidencia, algo que también me llama la atención, a diferencia de equipos editoriales en los cuales hubiera trabajado, y es que esta universidad habilita 20 palabras para el título del artículo. Normalmente
consideraría además personalmente que por demás son 15 palabras. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar estos límites y evidentemente cuantificar también las condiciones del título, tanto en español como en inglés. La cantidad va a ser diferente, por supuesto, pero este límite máximo me parece a mí muy alto. No sé, veremos. Las características de los autores, ¿no? Autores, prefiero dedicarme a los autores externos porque todos los demás son internos y los autores y profesionales externos pueden ser ustedes. Refiere que no pertenecen a ninguna institución académica. Los nombres deben indicarse de la siguiente manera. Primero los apellidos seguidos del nombre. A continuación se debe escribir la dirección de la institución a la que pertenece el autor principal junto con su perfil, seguido del nombre de la universidad en la que se ha formado. Si hay más de 6 autores, se incluirá únicamente el autor principal, seguido de la expresión latina et al, que significa y otros. Finalmente se debe indicar la dirección del correo electrónico. Para todos y todas a nivel internacional, lo que más identifica al autor y autora es el correo electrónico y el respectivo ORCID. ¿Qué más? En resumen y palabras clave, otro dato fundamental cuando somos editores, compatibilizo y comparto plenamente con esta revista y digo que el máximo de palabras para el resumen debe ser 250 palabras. Pero en ese sentido, como señala en el caso de esta revista, deberá incluir una breve justificación, el objetivo, la metodología, seguida de los resultados más destacados y las principales conclusiones. Lo que no quiere decir que necesariamente vamos a presentar porcentajes. La población de La Paz en relación, la población de La Paz en un 14%, la población de Oruro en un 15%, no, sino que debe tener un carácter descriptivo, anticipado, significativo, que permita llamar la atención al lector. Pero también la razón de los resúmenes, estimados colegas editores, es que en algunas revistas internacionales, como Pares Ciegos, a los pares ciegos, para una primera fase de revisión, solamente se les manda los resúmenes y las palabras clave, porque se entiende que los pares ciegos son expertos en el tema y el objeto de estudio y verdaderamente no deberíamos hacerles perder el tiempo si acaso hay artículos científicos que tienen dificultades de contenido, de metodología, de incompatibilidad de metodología en relación al relevamiento de datos o ineficiencia en las conclusiones o la falta de aporte científico. Por eso, para eventos, no solo para revistas, sino para eventos internacionales, a los pares ciegos, a los expertos, se les manda solo resúmenes y palabras clave. Entonces, en ese sentido, nosotros como investigadores, como tesistas, como editores, nos debemos dar cuenta y además tener la capacidad de una escritura significativa, de un alto lenguaje científico, con una alta data descriptiva, que no necesariamente es cuantitativa y cualitativa, que le permita al par ciego correspondiente de validar y tener nosotros la oportunidad de ser elegidos a la revista que postulamos. Como editores, que es el caso para esta clase, si tenemos un grupo de artículos científicos para la revisión, se entiende que debemos hacer la revisión de la totalidad de los artículos científicos que nos han mandado para nosotros tener la capacidad de categorizar y ver qué artículo es válido para inclusión en la revista científica, en el Congreso Internacional, en la publicación del libro o cualquier otro tipo de producción intelectual.
No se animen porque hay casos, ya las universidades de alta trayectoria, pongo el ejemplo de la UNAM para mi experiencia, es que a la invitación como equipo editorial, nos habían incluido, como si fuera la plataforma Zoom, la plataforma Moodle, a una plataforma exclusiva de la revista, donde nosotros ya estábamos inscritos y adscritos como equipo editorial, nos podíamos encontrar, nos habilitaban la plataforma con usuario y contraseña. Entonces, la revisión se hace en plataforma abierta. Lo que sí se tiene la oportunidad de bajar los artículos científicos y leerlos con calma. Por eso yo sugiero que nunca, a medida que va apareciendo los artículos científicos, se animen a habilitar, sino que revisen todos, porque pasó una vez con carácter extraordinario que se le tuvo que desvincular a una persona del equipo editor porque evidentemente empezó a habilitar los primeros trabajos y el último no, y el último tenía una mayor jerarquía científica. Allí le mandaron una nota al invitado editor y le dijeron que lamentaban que por esa situación tenían que desvincularlo porque es muy importante hacer una revisión de todos los trabajos que se le remite. Como consecuencia, imaginarán, si hay revistas científicas, si hay plataformas específicas para equipos editoriales y de revisión, todo un sistema y unas ventanas para hacer la revisión correspondiente. ¿Por qué? Porque el equipo directivo de la revista inclusive revisa el trabajo del equipo editorial, tanto los dictámenes finales de los pares ciegos. Entonces, notarán que en este trabajo de equipo editorial también hay categorías. De esta manera es que estoy ejemplificando, reitero, con la debida responsabilidad, pero al mismo tiempo humildad, mi experiencia. Porque después en otros casos para revistas bolivianas, en evidencia, recibimos la nota, recibimos los artículos científicos, pero todavía no contamos con estos sistemas y estas plataformas tan interesantes con que cuentan universidades en algunos países y universidades de alta talla. La introducción dice que está destinado a expresar con toda claridad el propósito de la publicación, además del resumen del fundamento lógico de estudio, mencionando referencias estrictamente pertinentes. Pero eso es para esta revista, porque dice referencias pertinentes sin hacer una revisión extensa del tema investigado, en evidencia. La introducción nos debe introducir a provocar interés particular en el lector, en la lectora, en el equipo editor, en el director de la revista, para que éste sea tomado en cuenta y jerarquizar en las expresiones que anticipan al contenido del trabajo la importancia y aporte al conocimiento. Diría que en las introducciones, si fuera directora editorial, no permitiría citas bibliográficas, sino solamente el carácter descriptivo sistematizado del contenido, porque para ello están los demás componentes donde sí se puede evidenciar toda la revisión bibliográfica, webgráfica y de la inteligencia artificial que el autor y la autora hubiera utilizado. ¿Por qué manifiesto la inteligencia artificial? Por lo que había señalado, que ya tenemos programas y sistemas informáticos que identifican fuentes de inteligencia artificial, por más que estas fueran de carácter bibliográfico. Entonces el autor y la autora lo va a tener que poner, porque si no lo pone, si no lo entrecomilla, si no lo referencia, termina siendo un plagio, ¿no? Esa es la situación. En la mayoría de las revistas
Para la región latinoamericana, el título específico es Materiales y Métodos. Allí se va a incluir la metodología, qué tipo de metodología se ha trabajado, así como también las herramientas y las técnicas utilizadas. Técnicas de cualquier naturaleza, cualitativa y cuantitativa, lo propio para las herramientas que a veces pueden ser directamente aplicaciones específicas. En los resultados y discusión, la convocatoria señala que deben ser para los resultados y se constituyen la expresión precisa y concreta de todo lo que se ha obtenido efectivamente, dice, a la finalización de la investigación. Dependerá. Porque si la revista científica, esta revista científica, evidentemente recibe finalización de investigaciones, diría yo que tratándose de investigaciones doctorales, pudiera recibir investigaciones intermedias con resultados finales de esa fase intermedia, pero que en evidencia valida el proceso investigativo. Dice que debe mostrarse claramente los resultados alcanzados y por supuesto para todos y todas debemos tener como equipo editorial mucho cuidado en la presentación y la nomenclatura correspondiente a los cuadros, figuras, tablas, gráficas, fotografías y todo elemento que acompaña al artículo o trabajo científico. Mucho cuidado, porque al equipo editorial ya le corresponde la revisión final. Entonces, el editor no puede equivocarse, porque por algo se le ha invitado para ser editor, y no debe pasarle una revisión, porque además el editor nunca sabe quiénes van a ser los pares ciegos, ¿verdad? Los dobles ciegos, no se sabe, eso ya es de plena y absoluta responsabilidad de la dirección o la subdirección de la revista. Entonces, al ser nosotros editores, debemos tener dominio de la reglamentación, de la convocatoria, del código ético, pero también dominio de escritura científica, de metodología, de formas de presentación de resultados y de discusión. Pongo subrayado en negrilla metodología. Metodología. Razón también de este programa doctoral. Si ya hemos atravesado metodologías de investigación, talla de tesis 1, talla de tesis 2, se entiende que el equipo editorial está ratificando el dominio de los autores y las autoras, pero ante todo está ratificando su dominio todavía de aquello denominado metodología científica. Hoy en día hay nuevos paradigmas, como los que hemos comentado, que no necesariamente ya se habla de metodología científica, sino que hay muchas metodologías y todas son científicas, no necesariamente aquellas referidas a la ruta del paradigma positivista. La discusión ya es en independencia porque el autor presenta reflexiones, sus propias opiniones sobre el objeto de estudio y además es capaz de identificar los hallazgos y los aspectos novedosos que está presentando en un artículo científico, pero al mismo tiempo puede plantear de las limitaciones halladas, ¿verdad? Tiene que haber resultados. Si se animan a explicar algunas limitaciones, háganlo, pero como una postura secundaria que de todas maneras no ha afectado al aporte de la investigación y sobre todo al estudio que en pertinencia corresponde hasta alcanzar los resultados. ¿Qué más? Otro aspecto interesante de esta convocatoria, que podría o no estar, no sé, yo prefiero ceder la opinión en este caso, si nos ponemos el rol de editores y editoras, es el planteamiento de las referencias bibliográficas. Lo interesante que además de señalar que se debe presentar en orden alfabético, es que hace una ejemplificación sucinta, como si fuera un resumen de un manual de normas APA.
Entonces, no sé si corresponde a una convocatoria. Realmente no sé. La mayoría de las revistas no clasifican y categorizan. Sin embargo, en el caso de esta sí. Dice cómo se presenta, si es una referencia de libro, si es un manual, si es una referencia de capítulos, de partes, de secciones, qué es lo que pasa si se presenta referencias de tesis, cómo se presenta páginas web, cómo es en el caso de los libros electrónicos, qué pasa con las referencias de la variabilidad de libros electrónicos. Y además, un aspecto fundamental que llama la atención también es que debemos estar atentos a las versiones Vancouver, APA y otras normas, dependiendo a la revista que fuimos invitados, para identificar qué versión de normas APA o Vancouver o cualquier otra están aplicando, porque hay diferencia de presentación entre una versión y otra. Es diferente la versión 5 a la versión 7 de normas APA. En ese sentido, tanto la revista como la universidad tendrá que establecer a qué versión está aplicando, tanto los trabajos de grado, tanto la producción intelectual, cualquiera sea su naturaleza existente para la aplicación de normas. El momento que yo veo cualquier ejemplo, supongamos que se trata de Ortiz. Ortiz 2001, la evaluación de la investigación como función sustantiva, dice libro en línea, serie investigación Anubies, fecha de consulta 23 de febrero, disponible en tal página. Si estuviera trabajando en esta revista y además como equipo editor en otra, puede ser que en otra revista me encuentre que para los libros electrónicos se presenta el autor, el año, el título, no va la referencia en corchetes del libro en línea, no va la disponibilidad, sino directamente la dirección URL en bit.ly de la referencia, no la página web, porque la página web nos puede o no llevar a encontrar directamente el producto intelectual y a veces no. Como consecuencia, ya hay otras revistas que han decidido no incluir la disponibilidad para normas APA 7, ¿no? No incluir la disponibilidad, pero sí la dirección bit.ly, no la dirección alfanumérica URL. ¿Qué más? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna experiencia, alguna referencia, colegas? Opiniones, por favor, con respecto a este contenido. Siempre lo estamos haciendo a la altura que corresponde nuestra experticia investigativa científica, a la altura que corresponde este programa doctoral. Podríamos traernos a nosotros mismos de ejemplo. Ya lo hicimos en Producción Intelectual 1. Allí dimos algunas pautas y algunas situaciones y reflexiones con respecto al contenido de las revistas institucionales, porque en Producción Intelectual 2 nos toca ponernos en el lugar del otro, porque después de esta ruta doctoral, en evidencia, tendremos la oportunidad también de ser parte de equipos investigativos. Comentarios, por favor, estoy atenta, estimados colegas científicos. Adelante, levantando la mano, si no, yo los nomino. ¿Algún comentario? Es diferente estar en el rol de editores que de autores. Buenas noches, doctora. Adelante, Julio, dale. Tenía dos consultas, lo que acaba de explicar.
Tengo entendido que ustedes hacen revisión como editores, revisión de varios proyectos de investigación. Eh, uno, a la vez ustedes dan alguna calificación para que uno de los trabajos sean más prioritarios que otros. Una pregunta sería eso. ¿Y qué tiempo les dan para hacer toda esta revisión, doctora? Es un poco Ujú, dado el ujú. tiempo, creo, ¿no? Excelente pregunta, Julio. Te agradezco infinitamente. Reitero, equipos editoriales es para toda producción intelectual, impresa, electrónica o para eventos donde se presentan expertos acompañados de sus artículos científicos, sobre todo para congresos, simposios internacionales en las diferentes áreas del conocimiento. Contaré mi experiencia, la misma de la UNAM, no, perdón, la Universidad de Guadalajara, perdón. La Universidad de Guadalajara me hace la invitación, pero en este caso era paralelo, paralelo. Era tanto para la impresión de un libro que iba a ser resultado de un congreso internacional latinoamericano. Entonces, en ese sentido, el equipo editorial éramos miembros de diferentes países en base a áreas del conocimiento diferenciadas. El Congreso pensemos, el Congreso es en junio, pero nos estaban mandando la invitación en enero para revisión de febrero, marzo y parte de abril, si hubiera algunas devoluciones, para que el autor y autora que nosotros habíamos elegido supere alguna observación, nos haga la devolución, otra vez vuelve al equipo editorial, a la revisión correspondiente del editor y en las 3 últimas semanas antes del Congreso, que también supone edición del libro, reitero, 3 semanas antes, pasar a los dobles ciegos para lectura y revisión final. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Estamos hablando de 5 meses, porque era un Congreso Internacional de Educación sumamente importante, importante internacional, que además a la Universidad de Guadalajara le permitía cumplir una condición para acreditarse como una de las mejores universidades en aporte y producción intelectual. Un ejemplo, donde hay doble producto, ¿no? Además, permitía la elección de los expertos que iban a llevar a Guadalajara y llevar la conferencia y su artículo sistematizado con todo pagado. Otro ejemplo, digamos que se trata, otro ejemplo, que se trata solamente de una revista científica como el caso de esta universidad. Establece los plazos de entrega, pero ya es administración y condición interna bajo el director editorial de la revista, que es diferente al director del posgrado, colegas. Otra vez, con el debido respeto, debiera ser diferente el director de la revista científica o de las revistas científicas que el director coordinador de los programas que adscriben a la revista, como el caso de los programas académicos y los programas doctorales donde se cumplen artículos científicos. Si fuera ese el caso, una vez se ha cumplido la fecha de recepción, se invita al equipo editorial. Normalmente a la invitación de la nota, se le puede dar al revisor y revisora como unos 15 días a 3 semanas, pero la revista define si esos 15 días, 20 días son días calendario o días hábiles.
Eso se tiene que explicitar y eso está en la reglamentación interna de la revista. Después de esos 15 o 20 días, plazo perentorio de revisión, porque se entiende que al equipo editorial no se le va a dar un artículo, se le va a dar 2, 3, 4, porque a una convocatoria llegarán, pues, qué sé yo, 50 artículos, ¿no? Como consecuencia, se los necesitará a ustedes como equipo editorial en ese sentido. Y a la revisión, a la revisión hay también categorías de revisión. La mayoría de los casos de las revistas tienen sus propios formatos de revisión. O puede ser que no. Tan solo darles una plantilla específica. Vamos a ver un ejemplo, pero a través de una experiencia práctica con ustedes, porque es mejor poner en práctica. La teoría puede darse, pero veremos. Vamos a hacer una práctica al respecto. Y se les da un formato mínimo, unas condiciones mínimas, los acápites mínimos, o a veces sencillamente es una escala de valores. Depende. Cada revista habilita las herramientas correspondientes, como dije, ¿no? Para la UNAM era entrar a la plataforma y trabajar allí en línea, lo cual me pareció, wow, un trabajo bastante de alta responsabilidad, pero sobre todo de transparencia, de transparencia. Entonces, después de los 15 días, habrán los artículos voy a hacer una categorización inmediata de una de las revistas. De alto contenido científico, de contenido científico para mejora y artículos para ser rechazados. 3 categorías. Porque si son muchas categorías, nos complicamos en el trabajo como editores. Aquellos que son de alto contenido científico, se entiende que se van a hacer observaciones, pero ya observaciones mínimas. Sin embargo, aquellas de contenido científico para revisión, habrá que decir qué es lo que tiene que corregir, mejorar, enriquecer en cualquiera de los componentes y los acápites. En ese caso, a la devolución a los 20 días por escrito utilizando formato o formato de informe o escala de valores o lo que gusten, lo que habilite la revista científica, pasa otra vez a los autores. Y normalmente a los autores se les da un plazo mínimo de 2 semanas porque estamos hablando de contenido científico para revisión, ¿no? Porque aquellos que son para rehacer, lo estoy diciendo en un lenguaje muy coloquial, en evidencia ya es para devolución, pero esos que son para devolución y rechazados, en un 95% de revistas se les dice, usted podrá presentar el contenido en la línea investigativa que corresponde en un siguiente número y en un siguiente volumen. Jamás se le dice, sabe, usted no sabe escribir. No. ¿Eso qué quiere decir? De paso que como somos editores, tenemos que tener un lenguaje distinto, diría, especializado de edición de trabajos, que no debemos confundir a nuestra experticia de revisores de tesis. Es totalmente distinto. Se parece, es compatible, pero no es el mismo. No es el mismo. ¿Se dan cuenta? Porque debemos identificar en el autor y autora el dominio del tema normalmente no está en cuestión. El objeto de estudio no está en cuestión, sino la forma de presentación de resumen. Hay muchas observaciones en los equipos editoriales. El otro aspecto es la compatibilidad y pertinencia
entre la presentación de resultados con la declaración de la metodología. Entonces, wow, interesante, importante, que para cualquier producción intelectual, para cualquier trabajo de grado y para la vida, tiene que haber un dominio en diseño metodológico. Notarán, yo no digo normalmente metodología, porque el diseño metodológico tiene varios componentes y tenemos que saber diferenciarlos. Ustedes ya los deben conocer. Entonces, retomo. A la devolución al autor, hace la revisión mínimo en 15 días, luego supera las observaciones, que no tienen que ser máximas, de las observaciones tendrá que ser un porcentaje del 30% de todo el contenido del trabajo presentado, para luego volver al equipo editorial. En eso ya habrán pasado un mes y medio. A la devolución al equipo editorial, en ese caso, porque ya ha revisado, máximo son 10 días, pero reitero, la revista define si es 10 días hábiles o 10 días calendario para el informe final. Ya estamos a un mes y 3 semanas y luego pasamos a los dobles ciegos o a los pares ciegos. Cada universidad define el propio denominativo. Los pares ciegos, de todas maneras, y los dobles ciegos saben que ha habido ya una revisión de equipo editorial, pero con todo se les da un plazo de 15 días. Entonces, para una revista, ¿cuánto se necesita? Más de 2 meses como mínimo. Estamos hablando en esta temporalidad de revistas académicas, científicas, de revistas en nuestro contexto nacional, boliviano. Pero hay revistas internacionales en los ámbitos de su conocimiento que inclusive son tan importantes, tan jerarquizadas en Scopus, en Latindex y otros sitios importantes de gestores bibliográficos y de aporte científico o de universidades, si se quiere, que inclusive a la postulación de investigadores científicos, ahí ya no le estoy poniendo el guión ni nada, de investigadores científicos, de doctor en ciencias, de filósofos doctores, cuya revisión por la importancia de la revista y la jerarquía internacional puede tardar un año. Tanto así que hay revistas que se pagan. Se paga la postulación, se espera la revisión, se vuelve a pagar la versión revisada y finalmente uno termina pagando la probabilidad o no de que su artículo científico sea publicado. Hay muchas revistas que se pagan. Universidades norteamericanas, europeas, francesas, alemanas, que se pagan. O algunas universidades que tienen revistas científicas tan importantes en las cuales nosotros podemos incluir nuestra producción intelectual, pero que debemos seguir los periodos, las convocatorias, la reglamentación, las normas de escritura y todos los procesos que ellos siguen. Pero en ese sentido, colegas, me viene a la mente y con el debido respeto que tiene que haber un dominio pleno de 2 o 3 idiomas extranjeros. Porque puede ser que su producción intelectual sea habilitado a un doble ciego que es norteamericano, que es francés, que es alemán, que es japonés. Esa es la naturaleza de la jerarquía de algunas revistas.
y que les puede llegar toda la revisión en otro idioma. Hay casos que se animan, autores bolivianos, que se animan a mandar su artículo científico en el idioma de origen, cuanto en otro idioma. Sitios importantes e interesantes para llegar son pues revistas científicas, por ejemplo, en otro idioma, solo a modo de poner ejemplo, revistas brasileras. Brasileras, hay revistas muy importantes en diferentes ámbitos del conocimiento y pues no es tan difícil aprender el portugués porque hay mayor oportunidad. ¿Por qué estoy señalando esto? Ha sido la experiencia de una colega en el área de ciencias de la salud que postuló su artículo científico, una investigación de 5 años, vinculada a un proceso científico para un hallazgo de un tratamiento, etcétera. Y al momento que pasa todo el proceso de revisión y todo ello con el equipo editorial Pares Ciegos, le hacen una llamada de un número internacional. Ustedes saben, recibir llamadas de números internacionales nos genera mucha susceptibilidad. Cuando es otra codificación que no es la nuestra, decimos, wow, aquí me quieren hackear, algo está pasando. Pero era una llamada de uno de los revisores editoriales que solo hablaba inglés. Y la colega no hablaba inglés. Entonces el revisor editorial quería hablar, el experto quería hablar con ella y no había forma de comunicarse porque ella no entendía el inglés. Y en el momento, para el instante que estaba trabajando en su laboratorio y todo, no había quien le ayude con la traducción. Y de esta manera, él hubiera perdido la oportunidad porque tiene que ser una autora bilingüe. Entonces, esto de la producción intelectual, como estamos pensando, inspirados en esta convocatoria, nos lleva mucho más allá de lo esperado. Nosotros mismos, sus profesores, mis profesores, para ser publicados en una revista importante, han esperado a veces muchos años, muchos años. Los que más esperan, reitero, son los profesionales en ciencias de la salud, en farmacia, bioquímica, en química, en física, en matemáticas, etcétera, porque es una forma de validar la jerarquización de la investigación. Entonces, Julio, tus preguntas me han llevado a toda esta explicación. Hubiera respondido la mayoría de la expectativa de respuesta que tenías, Julio. Sí, doctora, es un poco más complejo de lo que pensaba, pero sí, Ujú. satisfecho, doctora. Gracias. Entonces, a nosotros, esta ruta académica nos va a llevar a la ruta científica, pero también elegiremos. ¿Queremos ser investigadores o queremos ser revisores? ¿Qué queremos ser? Esta ruta doctoral nos lleva a importantes oportunidades. En mi caso, debo ser sincera, elegí por ser revisora. ¿Por qué, colegas, la elección? Nadie nos va a preguntar. Es una decisión en independencia. Y la forma de decisión y de ruta de ese camino es en base a la vinculación académica con las instituciones, con las instancias, con los colegas, con los maestros y con todo el que podamos. Entonces, llega un momento en que uno tiene que tomar la decisión. ¿Quiero ser investigador o quiero ser revisor? En mi caso, elegí la ruta de la revisión, de equipo editorial, de doble ciego. Elegí esa ruta. ¿Por qué? Porque los códigos de ética y la reglamentación de ética señala y establece claramente que no podemos cumplir el doble rol. Más aún cuando estamos vinculados
a la instancia correspondiente. ¿Se dan cuenta? Y eso incluye todos esos roles, inclusive el asesoramiento de tesis. Es como decir, prefiero ser tribunal a ser tutora. Y en mi caso, prefiero ser equipo editorial, prefiero ser doble ciego a ser autora, porque no puedo ser juez y parte en estas rutas, a no ser que haya una total desvinculación de una universidad, de una revista, de un ámbito, de un continente, de un país y no sé qué. Pero ¿por qué uno elige esas rutas? Porque también se especializa en esas rutas, también se especializa en esas rutas. Llega un momento en que las publicaciones, las revistas, los congresos y todo, eh, a través de equipos editoriales y referencias de qué colegas, de los créditos, en honor a la verdad de los créditos. Las universidades más próximas a nuestro territorio en los países de al lado, Argentina, Perú, no sé, Guatemala, Ecuador, y etcétera, y tal vez alguna otra de afuera, porque su profesor de tal universidad ha dado referencia, porque su maestro de no sé dónde, porque el rector de tal ha visto la base de datos de la universidad y no sé cuánto, es capaz de dar su nombre y su apellido, como equipo, como experto, como doble ciego. Por eso, por eso, en esa ruta, sobre todo de dobles ciegos, no nos van a encontrar en las webs. No nos van a encontrar. ¿Por qué? Porque es una labor casi de confidencialidad éticamente hablando. Tanto así que inclusive la dirección editorial puede tener reuniones cerradas, reservadas con los dobles ciegos. Pero esa es una labor que no he visto mucho la práctica en revistas nacionales, pero sí en las revistas de los países hermanos, porque se respeta absolutamente la producción intelectual, se respeta absolutamente la autoría, las condiciones del producto, se respeta inclusive esa ruta científica para dar a conocer resultado o no, dependiendo, reitero, de la pertinencia, la precisión, la validez que presentan 8, 10, 12, 15 páginas. En caso de libros institucionales, ser parte del equipo editorial lleva mucho más tiempo, mucho más tiempo. Pero es una permanencia. Ha habido algún libro donde hubiéramos sido equipo editorial con unos colegas y esto nos ha llevado unos 9 meses de trabajo. 9 meses de trabajo porque era un libro que tenía 3 partes componentes, donde hemos diferenciado estas categorías de artículos y todo ello, para dar la oportunidad a la mayoría, un libro de unas 400 páginas más o menos, ¿no? Donde había coparticipación de diferentes universidades. Entonces, ¿dónde también identifican la labor eso de los equipos editoriales? En los créditos de las revistas. Éticamente, reitero, equipo editorial debía ser equipo editorial y equipo académico debiera ser equipo académico. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ponernos en el rol de editores nos compromete más y nos genera más responsabilidad, más aún cuando estamos en ruta doctoral. ¿Alguna opinión? Doctora, Para todos, sí, sí, adelante. sí, doctora, ¿cómo es esto de las revistas indexadas, no? Ujú, Hay revistas indexadas, he visto, por ejemplo, esto creo maneja Cielo, no sé, así es. por Ujú. favor, por favor. Eh, las revistas indexadas, qué buena pregunta, Isandra.
Muchísimas gracias. Yo prefiero a través del ejemplo, pero puedo dar inmediatamente la explicación. Las revistas también postulan. Las revistas también postulan. Postulan a Cielo, postulan a Scopus, postulan a Latindex, etcétera. ¿Se dan cuenta? Todos estos gestores bibliográficos tienen sus condiciones de recepción de revistas. Entonces, ¿por qué son indexadas? Porque es la universidad, la institución, el instituto, la escuela. Esto estoy diciendo de instituto y escuela porque en Europa, en Estados Unidos, un instituto y una escuela tiene la misma categoría que una universidad. En nuestro país no. Realmente en nuestro país no. Pero existen institutos y escuelas que tienen inclusive mayor jerarquía que una universidad. En ese sentido, plantean, editan, imprimen una revista y la postulan a Scopus, a Latindex, a Mendeley, no sé. Y son estas instancias, organizaciones internacionales que a la revisión aceptan la revista y establecen la periodicidad y acuerdan la periodicidad de la revista. A la revisión y a la aceptación, por lo menos 2 años deben cumplir a cabalidad en el proceso de postulación de la revista para que sea indexada. Mínimo en los 2 primeros años, no es todos los casos, la mayoría sí, 2 años de hacer las publicaciones cumpliendo la periodicidad de la revista. Pensaremos esta revista se ha propuesto, ha postulado y ha decidido que va a ser una revista trimestral. ¿Eso qué quiere decir? Que van a sacar 4 revistas al año. No deben fallar. La universidad no debe fallar de presentar las revistas correspondientes. Volumen 1, digamos que estamos postulando, volumen 1, número 2, número 3, número 4, porque son trimestrales. Las presentamos a Cielo, Cielo nos recibe, nos acepta, no encuentra ningún indicio de plagio, ninguna otra situación que esté fuera del lugar de una publicación de una revista. Y a los 2 años de cumplimiento de todo, de fondo y forma de revista, de la periodicidad, de las condiciones, de la calidad de la publicación, de la jerarquía y la validación de la dirección del equipo editorial, de los autores, todo, 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 todo. Entonces, cumplido el plazo, esta revista es ya indexada. Porque ha cumplido con el plazo perentorio, le llamaremos de prueba, no está bien dicho, pero le llamaremos con ese periodo de presentación de revistas para que ésta se convierta en indexada. Me ha pasado como coordinadora de una instancia de posgrado de una universidad pública, coordinadora era como la máxima instancia para la revista, que a la publicación de una revista, yo llego después de una determinada gestión y nombramiento de coordinación, entro yo como autoridad, hago la revisión de las revistas previas y estas tenían dificultades de similitud. Un caso absolutamente extraordinario. Como consecuencia, colegas, como editores, por eso nos pusimos en este rol para esta clase, debemos tener un pleno dominio, estar absolutamente seguros de lo que estamos revisando, del criterio de observación, del criterio de precisión, del criterio metodológico. Entonces, para dar continuidad a la revista científica adscrita a esa coordinación, porque era responsabilidad del cargo jerárquico, yo mando a hacer la revisión de una gestión anterior.
algo extraordinario, verdaderamente. Porque resulta que a la revisión yo, sin ser editora, directora de un periodo académico anterior, encontré dificultades. Entonces, eso a Cielo Bolivia le pareció muy interesante, muy extraordinario, y las personas responsables de Cielo Bolivia dijeron, wow, tenemos que tener cuidado, porque a una revista editada encuentro yo ciertas deficiencias. ¿Se dan cuenta? Entonces dije, bajo mi mando, mi cargo y mi autoridad, no sale una revista que no tenga, no sale una revista que tenga observaciones, deficiencias, aún poniendo en riesgo la indexación de la revista. Prefiero poner en riesgo a poner en riesgo la autoría de otros autores. Mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Por eso debemos elegir. Mejor ser investigador, hacer mis publicaciones, tener dominio del área del conocimiento. Si estoy en esta ruta, puedo hacer aporte teórico, puedo hacer aporte técnico, puedo hacer aporte de una herramienta informática, etcétera. O me pongo de revisor. Para la instancia mayor, para la universidad pública y para las autoridades máximas, fue como una reflexión jerarquizada. Como consecuencia, colegas, otro aspecto de producción intelectual, dos, tener mucho cuidado qué revistas, qué fuentes y qué artículos elegimos para revisión. Siempre y casi siempre, diré en mi caso, gestores bibliográficos reconocidos internacionalmente, porque también hay revistas que dicen ser indexadas, no hallamos a veces algunos datos, no hallamos la suscripción ni en Cielo, ni en Latindex, ni en Scopus, pero resulta que nos animamos a postular. Entonces debemos estar al tanto de la adscripción, seriedad, registro, trayectoria, antigüedad de las revistas. Veremos aquí otro caso. Estamos en instrucciones para autores de la revista científica del CEPIES. Entre las tres revistas que manejan, una es Educación Superior. Aquí es que hay una variabilidad de reglamentación, formas de presentación de convocatorias y de contenido. ¿Por qué presento el ejemplo de la Juan Misael Saracho y por qué presento el ejemplo de esta revista? Porque las convocatorias son públicas, ¿verdad? Y lo que es público termina siendo de conocimiento y revisión universal, global, ¿no? Aquí no me estoy copiando nada, no he traído nada, por favor, páseme o le he tomado fotitos, no. Es convocatoria pública internacional y por favor, hágame recuerdo, ¿qué nos pasa cuando postulan autores internacionales a una revista nacional? En este caso, la característica de la revista, lo estoy poniendo, va a estar en el PowerPoint, por supuesto. En este caso, la revista se presenta por sí misma de forma muy básica, sistematizada, pero a la vez algo muy importante. Nota, lo importante es que nosotros como editores y como autores hagamos la revisión de los mejores ejemplos o los ejemplos que acompañan a nuestra trayectoria de investigadores, de autores, de doctorantes para una revista. Lo interesante de esta revista es que presenta las líneas de investigación
para la instancia de posgrado en el ámbito de la educación. La especialidad de esta revista, como señala el título, es Educación Superior y tiene por lo menos entre 12 y 14 líneas de investigación. Ajá. ¿Dónde va la relación entre la línea de investigación con la tesis? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Dónde está la relación de la línea de investigación de la revista con respecto a la tesis? ¿Alguien tiene alguna idea, por favor? Porque aquí nos estamos analizando como editores. Si todos me pueden dar esa respuesta de forma interna a mi WhatsApp, por favor, y luego cedo la palabra a dos personas. Las líneas de investigación de una revista son o no son compatibles con una tesis. ¿Por qué? Por favor, agradezco su respuesta de forma interna a mi WhatsApp privado para que todos participen simultáneamente. Adelante, no importa si se equivoca, porque aquí estamos aprendiendo esa experticia de editor-editora. Ahora, ¿puede volver a repetir la ¿Verdad? pregunta? Exacto. La consigna era, si una revista nos presenta líneas de investigación concretas y específicas, habrá una relación. No pensaremos, por favor, que esta es educación superior y el ejemplo. Estoy hablando en términos generales. Si una revista científica nos presenta líneas de investigación, entre 10 a 15 líneas de investigación, ¿qué relación tendrá con mi ruta investigativa doctoral? No pensaremos en estas líneas, sino que cualquier revista tiene líneas de investigación y yo me quiero adscribir. ¿Habrá compatibilidad o no con la investigación doctoral? Doctora, buenas noches. Le habla Ana Guaigua. Hola, Anita, adelante. ¿Cómo está, doctora? Sí, tiene relación con lo que es un La proyecto de respuesta investigación. inicialmente, Anita, la respuesta inicialmente, todos a mi WhatsApp privado, después te cedo la palabra. Todos ahorita simultáneamente a mi WhatsApp privado. Adelante. Ocho cuarenta y seis, 47 de la noche. Estamos con esa consigna importante para su participación. Evidentemente, tomo en cuenta esa su oportunidad de participar en esta clase sincrónica para todo el proceso de evaluación y validación, como ustedes bien saben. Disculpe, doctora, ¿podría repetir la consigna? Y me apareciste, es que todos se perdieron, por eso mandé la consigna. Compatibilidad de líneas de investigación de una revista científica con la ruta de investigación doctoral. Adelante. Gracias, doctora, disculpe.
Un minuto más para su respuesta, por favor. Ok, muchas gracias. Cedo la palabra a Anita, que quería participar, y luego señalo quiénes van a participar, por favor. Adelante, Anita. Doctora, muy buenas noches y también a los compañeros. Sí tiene compatibilidad, doctora, como lo había escrito en el WhatsApp, es en lo Ujú, que sería en la tesis o un artículo científico, más que todo en lo que son los objetivos, la metodología de investigación y también los resultados y la conclusión. Son ujú. compatibles esos cuatro aspectos según yo. Eso, doctora. Excelente, excelente. Una respuesta arriesgada, específica, en términos de partes, componentes de una producción intelectual. Otra respuesta en otra ruta, por favor, Víctor Castro. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Bien, yo creo que haciendo una contrastiva Contrastación. contrastación, la tesis doctoral me parece que tiene otra estructura. Y Ujú, también pienso que la revista y también tiene otros criterios eh, de desarrollo. Quizá, por ejemplo, algunas experiencias, por ejemplo, eh, yo hablo de la Facultad de Humanidades de la UNSA, por ejemplo, ujú, no tenía la misma estructura que una tesis, un artículo, también una revista, tiene otras características, pero de alguna manera, tal como me antecedió, eh, compañera, claro, lo fundamental son los objetivos, ¿no? Formulación del problema y el análisis, claro, ¿no? Contienen, pero no podría ser lo mismo desde mi punto de vista, doctora. Entonces, y la tesis doctoral ya es muy específico, las estructuras, que ya la investigación es muy profunda, tal vez podría decir doctora. Solamente eso desde el punto de vista, doctora. Muchas gracias. listo. Cedo la palabra a Doris Tenier, por favor. Buenas noches, doctora. Hola, Doris, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, de la poca experiencia que tengo, ¿no? En este ámbito, he podido ver de que, por ejemplo, en la San Francisco Javier, en la Facultad de Tecnología, los artículos que se dice que escriban a los docentes son netamente enfocados a la tecnología, ¿no? A tecnología, porque es la Facultad de Ingeniería, ¿no? Ujú, Entonces, su revista científica de esa facultad es enfocado a ello, ¿no? ujú, Entonces, probablemente del área de ciencias de las de humanidades, idiomas, entonces no va enfocado a ello, ¿no? Depende ujú, del tipo de revista que sea. En este ujú, caso, ciencia y tecnología, para el caso específico, ¿no? ujú, De nuestro doctorado creo que va, ¿no? Es ciencia y tecnología, a una revista que publica artículos científicos relacionados con ingeniería, podría ir, ¿no? Lo ujú, mismo en el caso de revistas de medicina, ¿no? ujú. Incluyen solo artículos orientados a medicina. Así Entonces, es. solamente médicos van a poder publicar, ¿no? En esas revistas. Ujú, Entonces, ujú. creo que mi respuesta iba más por ahí, doctora. Gracias. Ok.
Cedo la palabra muy bien, Doris. Araceli Pisa, por favor. Araceli Pisa. Doctora, sí, Hola, estoy. buenas noches. ¿Me escucha, doctora? Sí, te Hola, oigo. Intentamos lo gracias, más doctor. posible. Sí, Dale. la señal no está muy buena, se está cortando y volviendo a Eh, ingresar, saliendo. Una pena. lo que Pero puedas. le había mandado al WhatsApp. La Ujú, relación pienso que es directa porque en tanto las líneas de investigación de la tesis doctoral o la tesis esté relacionado con el artículo que se haya presentado en la revista. Entonces va a ujú, tener una relación directa, pienso, doctora, ujú. en ese sentido. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, doctora, tal vez, Adelante. Juan Jorge, eh, adelante. doctora, lo que yo estaba viendo de acuerdo a las líneas de investigación de una revista, dependería qué línea de investigación tenga la revista. Por ejemplo, si yo estoy en el área de, como le decía la anterior compañera, eh, si yo estoy en el área de matemáticas y la línea de Ujú, investigación de la revista va a ser matemáticas, y mi tesis doctoral apunta a eso, digamos, a nivel de investigación más relacionada a las matemáticas, pero la revista tiene otra línea de investigación, entonces no me va a ayudar de mucho, digamos. ajá, Pero en el caso de que sí coincida la línea de investigación y sí la ruta doctoral, entonces sí. Y, y más aún, como hace rato un compañero también decía de que la estructura es distinta de una revista y de una tesis doctoral, obviamente es distinta, ujú, pero en caso de tener, digamos, una revista ya publicada e indexada, yo creo que eso nos puede servir de gran apoyo, ujú. digamos, o soporte para nuestra ruta doctoral, doctor. Es lo que quería indicar. Excelente. Estamos en un pleno y absoluto ejercicio sin señalarlo de un equipo de editores y editoras. Así son las reuniones. Una vez se hacen las revisiones de los artículos, el director, subdirector editorial de la revista nos convoca y hacemos el análisis de aquellas revistas vinculadas a programas doctorales, de aquellas revistas independientes institucionales referidas alguna a ciencia y tecnología, otras a la salud, dependiendo de qué trata la reunión. Cumplieron y cumplen para este momento y esta clase ese rol de editores. ¿Se dan cuenta? Juan Jorge, por demás, nos ha dado una pauta, nos ha dado una doble pauta. Y cada una de las personas participantes, además las opiniones suyas, todos han coparticipado a través de mi WhatsApp, tienen una postura, experticia con respecto a aquello que nos encomienda la revista como editores, como editores. Es decir, qué líneas de investigación, qué tipo de revista es, pero no se olviden mi experiencia, colegas, revisar las anteriores revistas, revisen, porque como equipo editor van a estar en los créditos. Yo tengo que saber quiénes eran los colegas anteriores, por qué me incluyen al equipo editorial. ¿Qué ha pasado con los otros colegas? Puede ser que son académicos de alta talla que ya no tienen tiempo de ser equipo editorial, pero también pueden haber otras razones. Entonces, tenemos que revisar para conocer la naturaleza de las revistas y como dicen ustedes, evidentemente puede haber compatibilidad. La pregunta era genérica. Este solamente es un ejemplo, lo que tenemos en la pantalla, de las líneas de investigación en relación a la presentación de artículos científicos, pero sí van a ser compatibles, pero cerciórense que lo que presentó como parte, lo que hemos dicho en la última clase, lo que presentó como parte de su requisito y se llama
créditos y los créditos correspondientes para obtención de un grado no sea lo mismo en términos de producción para la revista. Hay una responsabilidad también de revisión en ese sentido que también me ha pasado como equipo editorial, no solo como autoridad. Al momento de revisión, o sea, tengo que tener dominio de revisión de los sitios donde se publica, dominio de programas de similitudes, dominio de programas de antiplagio. ¿Por qué? Porque estos programas me van a llevar a la identificación que determinado señor autor ha querido publicar el mismo artículo, el mismo artículo que ha publicado en revista de universidad para obtener el grado académico, en la revista en la cual yo soy parte del equipo editorial. Eso nos puede permitir. He tenido casos donde había variabilidad solo de el título en español, variabilidad de la traducción del resumen en vez de inglés a portugués, variabilidad en la presentación de gráficas, no eran tortas, eran columnas, por decir algo, ahorita no me acuerdo el nombre, y eso era lo diferente. Entonces, van a haber directores editoriales, directores académicos que van a agradecer su trabajo sucinto, pormenorizado y milimétrico de revisión. Pero también allí nos estamos dando cuenta que ser revisor y revisora es muy delicado. Porque yo he tenido que, ya no utilicé el formato de revisión, sino que mandé un informe demostrando que era el mismo artículo, cambiando título, cambiando idioma en el resumen y el tipo de gráficas. Ojo, colegas, hay programas específicos para identificación de plagio de gráficas, ¿no? Mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso ponerse en el rol de editor de par ciego es bastante delicado. Pero al mismo tiempo lo que nosotros estamos haciendo como autores, porque evidentemente podemos ser autores a la vez, es decir, wow, tengo que escribir con alta responsabilidad. Y Juan Jorge también nos ha inspirado a decir, depende de la revista. Si la revista va en las líneas de investigación que corresponde a la tesis doctoral, lo estoy diciendo en términos generales, no estoy parafraseando ni reinterpretando, entonces sí puede haber compatibilidad. Ajá. Entiendo que cada uno de ustedes tiene la oportunidad todavía en el siguiente trecho de ruta doctoral, 2 años, de identificar. Si bien el programa de identificar, no sé, el programa tiene líneas de investigación, colegas, ¿alguien me puede referir? Por favor, yo no conozco la convocatoria del programa doctoral. La convocatoria para ustedes inscribirse al doctorado establece líneas de investigación. Parece que no, ¿verdad? Por eso hay silencio. Buenas. Adelante. Sí, tiene, ¿cómo está? Buenas noches, doctora. Sí, efectivamente tiene líneas de investigación, ¿no? Y Ya, enmarcados en las líneas de investigación hemos elaborado nuestro perfil de tesis, bueno, nuestra propuesta de perfil de tesis. Entonces, ya. sí, tiene, si no me equivoco, líneas de investigación. ¿No como Es muy 10? difícil, no, más líneas de investigación, ¿no? Entonces, Pensaremos 15 o 20, algo así. 20. Sí, Ya, aproximadamente 20. ya. Un tema delicado también, ¿no? Igual que las palabras de un título de un artículo, lo mismo la cantidad de líneas de investigación.
genérico el programa Ciencia y Tecnología, pero la sociedad global y las fuentes de investigación científica internacional pide especificidad. Cuanto más específico, más experto, más oportunidad. No estoy hablando para el contexto boliviano. En el contexto boliviano somos, me estoy incluyendo porque soy equipo editorial, somos como más nobles, menos, menos rigurosos, pero no en el término de la rigurosidad de la data, de las fuentes, no, sino que se da la oportunidad y la mayoría de las revistas están, la mayoría adscritas a Cielo sobre todo, ¿no? Muy pocas a Latindex también. En ese sentido, que no sean muchas líneas de investigación, ni estamos en el caso de editor, ¿no? Ni para las revistas, y en este caso, ni para los programas doctorales. ¿Por qué? Porque inspirados en su participación en la consigna de compatibilidad en investigación científica y revistas, también la forma, me enseñaron mis maestros, la forma de identificar dónde puedo jerarquizar mi producción intelectual en una revista importante es hallando la compatibilidad de línea de investigación elegida para la búsqueda en los gestores bibliográficos de la línea de investigación que identifica fuentes bibliográficas y webgráficas. Y allí uno encuentra información explícita, encuentra pares investigadores y encuentra investigadores científicos a quienes uno puede escribir a su correo electrónico, inclusive para consultar, para solicitar asesoramiento, porque se entiende que es un académico experto, investigador científico y puede dar respuesta. En Bolivia no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a nada de eso. Tanto así, que esta intencionalidad de identificación en la búsqueda de la línea de investigación, de nombres y apellidos de expertos, pares, o sea, que han elegido la misma línea de investigación, el objeto de estudio, el ámbito del conocimiento, con un diseño metodológico interesante, compatible a mi diseño metodológico, puedo escribirle para que sea parte también y coparticipante de mi proceso investigativo. Eso es lo interesante y la riqueza de otros programas doctorales, de los cuales nosotros podemos aplicar inmediatamente. Pero en ese caso debemos anticiparnos con nuestro tutor de tesis también y con el tribunal y con la coordinación y con las autoridades y decir, si bien el reglamento y las condiciones y las partes de los componentes de mi tesis doctoral no establece la validación de expertos, he incluido, porque he preguntado al experto colombiano, he preguntado al experto español, porque he identificado su artículo científico en tal revista y me han dado esta respuesta. Porque estamos acostumbrados a que sea en nuestro contexto, en nuestro entorno, en la institución. Sin embargo, hay investigaciones bastante complejas como la del Lindbergh y cualquier otra porque son transdisciplinares, donde no solo los compañeros de trabajo, cualquiera sea el entorno laboral o investigativo, pueden darnos la palabra, sino también hay palabra en otros territorios. Estas líneas de investigación u otras de otras revistas pueden dar pautas, pues, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, dice nuevas tecnologías de información y comunicación en educación. Ah, wow, qué interesante. Si fuera una investigación referida a esto, un programa doctoral referido a aquello, puedo pues recurrir, no sé, al director de posgrado de la universidad de tal país y hacerle la pregunta. Va a tardar en responderme, porque asimismo tardan las revistas científicas en aprobarnos artículos.
Por lo demás, ¿no? Por lo demás, a diferencia del anterior ejemplo de la Juan Misael Saracho, aquí establece las características de los artículos. Dice el formato del artículo, qué tipo de artículo, que puede ser escrito. Ajá, aquí hay un detalle y por eso también lo elegí. El artículo deberá estar escrito en español, inglés y portugués. ¿Por qué? Porque su comité editorial tiene editores que hablan español, otro que habla inglés y otro que habla portugués. ¿Han recibido artículos en inglés? Sí. ¿Han recibido artículos en portugués? Sí. Razón de la importancia de tener dominio por lo menos de un idioma extranjero. Y por lo demás, establecen como características dentro del formato el título del artículo, el abstract. Aquí señala y dice, explicita que debe ser en inglés, pero que hay una instancia autorizada que es el Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas, el CETI de la UNSA, para el caso de esta revista, que tiene que hacer la revisión de esa traducción, porque resulta que el rato que llevamos al traductor o que llevamos al programa de similitudes o al antiplagio, nos lleva inmediatamente a un sitio web de traductor de español al inglés, de español al francés, y no se trata de eso. Hay una comodidad absoluta de nosotros y de mucha gente como autora que pone el Google o cualquier traductor, pone su resumen, traduce, lo copian y lo ponen al resumen para el abstract. No es así. Por eso esta revista ha decidido que todos los abstracts pasan a revisión, que son en inglés y que revisa este centro de enseñanza y traducción de idiomas. Tienen los traductores específicos que hacen la revisión detallada del resumen, porque como traduce un traductor no es lo correcto. Realmente no es lo correcto. Es la peor traducción. Para entender y comprender, porque no sé del idioma, perfecto. Pero para un artículo científico les hago saber que no. O sea que si hacemos la revisión de una revista cualquiera con el debido respeto de la institución y que partió del Google, ups, ahí ya tenemos un detalle delicado. La cantidad de páginas máximas, porque estamos hablando de educación superior, no es una revista científica, sino es para el nivel de maestrías, 10 páginas. Y también establece el tipo de letra, el tamaño de letra. Aquí aplican las normas APA, séptima edición. Interesante, esta revista establece qué edición se va a aplicar, las notas al pie para qué sirven y cómo debe ser entregado el artículo, en medio físico y en medio magnético. Sí, pero hoy en día ya casi ya no se queman CDs ni DVDs, cuesta caro y todo, pues sí, pero con todo es para llevar al escaneo del antiplagio. Y que la estructura del artículo, título del trabajo en español con letras mayúsculas, dice esta revista no más de 20 palabras, título en inglés, además de los otros componentes. Los autores, 2 espacios después del título, interesante, porque la direccionalidad y la convocatoria de esta revista ya está hablando inclusive composición de páginas y de espacio. 2 espacios después del título se considerará hasta un máximo de 3 autores, por tanto el artículo de los 6 autores que hemos visto no entraría en esta revista. Y ¿qué más? La institución a la que pertenecen y el cargo. Con respecto a la institución a la que pertenece y el cargo, también hay que tener cuidado. Porque había dicho, normalmente y éticamente elegimos qué ruta vamos a seguir, si vamos a ser investigadores, autores de artículos, vamos a producir nuestros propios libros, o preferimos ir
ir al lado de la investigación y la edición de productos intelectuales a nivel nacional e internacional. Pero hay casos en que en una revista son autores, en otras revistas son editores, en otras revistas son pares ciegos. A veces ya nos conocemos a nivel nacional unos y otros y debemos tener, por supuesto, cuidado. ¿Por qué señalo esto? Porque aún no siendo autoridad de la instancia correspondiente en determinada universidad, un cargo específico que cumplí, esta instancia tenía 3 revistas diferentes. Y resulta que se provocó un error de ética por falta de conocimiento y formación, porque también hay cursos de capacitación, hay formaciones, hay diplomados para ser editores y editoras, para ser dobles ciegos. Aquí en Bolivia creo que no, sino más bien cuando se vincula con OJS, por ejemplo, algunos cursos que habilitan las universidades para los directores y responsables de revistas. Entonces, un error ético fue que en determinada revista el representante del equipo editorial hizo la presentación de la revista. Este mismo representante del equipo editorial está bien, editor, pero el error ético era que tenía un artículo en la misma revista. Y se convirtió en un error craso. La revista estaba absolutamente publicada y ya no era pecado solo del pecador, sino de la institución. Entonces tenemos que, si me dan un conjunto de artículos, está bien, pero debemos saber de todos los componentes, de los responsables y todo de la revista, menos los dobles ciegos. Los dobles ciegos solamente hacen la revisión del artículo en fase final. Los datos de los autores, correo electrónico, ORCID y lugar. El resumen, no exceder de 250 palabras y no utilizar citas bibliográficas. Qué bien que esta revista señale una cuestión básica de resumen, porque evidentemente alguna vez me hubiera encontrado con cita en resumen, cuando en realidad el resumen debe ser de autoría del autor, y esta vez sí enfatizo la redundancia. Las palabras clave, la primera palabra dice mayúscula y los descriptores correspondientes, diferenciados a través de la coma, el abstract y la introducción, que debe presentar los aspectos más importantes de los artículos de referencia, y la introducción al tema tratado. Yo a eso de tema tratado le hubiera puesto a la línea de investigación adscrita en el artículo. Materiales y métodos, unos dicen métodos y materiales, otros dicen materiales y métodos, debe presentar los componentes metodológicos del desarrollo de la investigación, método, técnicas, instrumentos y otros. Los resultados, presentar texto, tablas y o figuras en orden lógico. La tabla contiene una serie de datos verbales o numéricos, columnas, filas, las figuras con representaciones gráficas y la forma de presentación del título o presentación de cada gráfico, de cada tabla o de cada figura. A veces en una revista es figura, en otra revista es gráfico, en una revista es cuadro, en otra revista. Cada revista también tiene su propia nomenclatura al respecto. La discusión, enfatizar los resultados más importantes del estudio y generar confrontaciones y o confirmaciones con otros estudios relacionados. Aquí lo dice llanamente, pero ratifico lo que habíamos señalado, que una investigación doctoral, por tanto un artículo científico, puede confrontar, oponer, contradecir, transgredir investigaciones anteriores.
Y las conclusiones deben destacar los resultados alcanzados por la investigación y su aporte científico vinculante a la línea de investigación. Hay revistas que además se deben presentar agradecimientos. Solo si es necesario, la mayoría de las revistas no tienen, o finalmente los agradecimientos van en una página antes del contenido, pero se resumen los agradecimientos de todos los autores en caso de que fuera más de un autor. La bibliografía solo establece que debe ser en orden alfabético, pero también la convocatoria, lo interesante de aquí es lo que preguntaba Julio Claure, el procedimiento de evaluación de los artículos científicos. Un carácter ético es que la revista garantiza la confidencialidad del contenido y de los autores en todo el proceso de evaluación. Los artículos propuestos recibirán las siguientes evaluaciones: un dictamen editorial interno proporcionado por el comité editorial, un dictamen técnico para la detección de similitudes por el área de sistemas, respaldado por un informe escrito que será analizado y validado por el comité editorial para el dictamen final, y un dictamen académico externo proporcionado por pares revisores externos que vendrían a ser los pares ciegos. Interesante el equipo, porque no solamente incluye al equipo editorial y los dobles ciegos o los pares ciegos, sino también un equipo que va a trabajar en el tema de la aplicación de programas respectivos para las similitudes, plagio y otras tareas menores. El primer nivel de evaluación será el comité editorial. Primero validará los artículos que sean inéditos, ¿no? Ese término sí lo conocemos. Y si cumplen con los requisitos establecidos, además de la pertenencia del tema al área de educación superior. El segundo nivel de evaluación, el área de sistemas, y el tercer nivel de evaluación, además que da plazo, el área de sistemas debe dar respuesta con el informe para revisión del comité editorial en 10 días, y luego viene el proceso de aprobación con el dictamen respectivo del comité editorial, que va a pasar al proceso de arbitraje académico con pares ciegos o dobles ciegos en 10 días hábiles. Aquí habla de la periodicidad, o sea, notan en un mes tienen resuelto casi todos los aspectos. Y un tercer nivel de evaluación, los dictámenes académicos son son realizados por al menos un especialista en el área. Los dictaminadores con reconocido prestigio académico permanecen anónimos para los autores y viceversa, y el proceso de evaluación se sigue la modalidad del par doble ciego. El dictamen académico final se notifica en un plazo de 20 días hábiles. En caso de dictamen con observaciones, se comunica al autor para que realicen las correcciones en un plazo no mayor a 5 días calendario. La última revisión y aprobación de los artículos estará a cargo del comité editorial. Finalmente viene una aceptación de los artículos, que normalmente para el caso de esta revista se hace de forma escrita. En caso de que el autor no esté de acuerdo con el dictamen, podrá solicitar al comité editorial un informe detallado de las razones por las que fue rechazado. Licencia de publicación. La difusión de los artículos seleccionados deberá ser autorizada por los autores para su comunicación a través de cualquier medio. En tal caso, los autores firmarán una carta de autorización o bien la prueba de galera del artículo. Notarán, si revisamos una y otra revista como esta clase, donde comparativamente estamos viendo dos revistas diferentes, hay componentes que no existen en la una y existen en la otra, y hay componentes que pueden ser de pleno dominio, evidentemente, de nosotros como editores. Conflicto de intereses que no decía la convocatoria de la revista anterior para la Universidad Juan Misael Saracho. Esta revista utilizará medidas de seguridad para evitar conflictos de interés que afecten a la evaluación de los artículos. Los datos personales de los autores y evaluadores externos tendrán un carácter anónimo en todo el proceso de revisión y evaluación de los artículos,
con la finalidad de evitar un posible conflicto de intereses. En caso de que el comité editorial se encuentre dividido en relación a la aprobación final de un artículo, la decisión final de su aprobación corresponderá al editor de la revista. A veces pasa, si no fuera este trabajo de confidencialidad y de carácter de anonimato, sobre todo en el ámbito académico, a veces le puede tocar a un editor el trabajo de un colega que tiene conflictos de intereses académicos, no de producción intelectual. Y puede pasar que por conflictos anteriores, personales, académicos de distinta naturaleza, el editor se anime a poner en juego su subjetividad y su experiencia previa para desfavorecer una publicación. Por eso y en ese sentido, en la mayoría de los casos, las revisiones son anónimas. ¿Qué quiere decir? Que se entrega a los editores todo, menos los nombres y los apellidos y la identidad respectiva de los autores. ¿Para qué? Para aplicar la absoluta subjetividad. La periodicidad está establecida en esta revista, marzo y septiembre, y los derechos de autor están protegidos por la línea CC a la cual está adscrita la revista. Finalmente, la normativa ética científica, que a veces en algunos casos está sistematizada, como en este caso en la revista, en la convocatoria, o en otros casos, a la invitación de los editores se les facilita la reglamentación, el código de ética o la normativa de ética respectiva. Por favor, si tienen alguna pregunta, se nos pasó la jornada, superamos toda situación, pero ante todo y por sobre todas las cosas, lo que queremos es también ponernos en el lugar del otro y pensar que muchos o todos podríamos ser parte también de un equipo editorial. De todo lo señalado y comentado, ¿cuál es el factor que más destaca en esta labor de editor y editora? Su respuesta inmediata, por favor, a mi WhatsApp privado. Estoy atenta para todos y todas. El factor que más destaca en esta labor y dominio de trabajo editorial. Todos y todas en respuesta en mi WhatsApp privado. Veintiuno 28 de la noche, atenta a sus respuestas y retroalimentación a mi WhatsApp privado de todos y todas, por favor.
Vamos cerrando la clase entonces. A medida que los voy llamando, por favor, vamos a valorar y validar esta jornada con una sola palabra. Con una sola palabra entendería que es un adjetivo, ¿ya? Eh, una sola palabra. Por favor, Juan Jorge, Calidad científica, perdón, calidad científica, aunque son dos palabras. son dos palabras. Antonio, Originalidad. Anita, La claridad y la precisión del artículo. ups, una sola palabra. Nazario, Confiable. Araceli Pisa, Enriquecedor. Daphne, Yesenia, Cumplimiento. Doris Tenier, Integridad. Gladys Condori, Responsabilidad. Sandra, Conocimiento. perdón, Jimmy Sanga, Compatibilidad. José Luis Misericordia, Auténtico. Judith, Ética. vamos, Nazario, paso a Oscar, Aprendizaje. Rocío Vilca, Validación. René Choque, Fiabilidad, doctor. Shirley, Reglamentar, doctor. Víctor, Academicidad. Judith otra vez, Dominio. ujú, y completo ese equipo de palabras con transparencia. Colegas, no nos queda más que un trabajo con transparencia, dominio, responsabilidad, ética, academicismo, integralidad y todos aquellos factores que hacen a nuestros roles de doctorantes, de investigadores científicos y en esta ocasión de equipo editorial. Estamos cumpliendo la misión a través de la reflexión, la ejemplificación y también algún día, como ahora, nos vamos a poner la camiseta de ser los mejores. Que estén bien, les deseo un resto de fin de semana significativo y el aprendizaje siempre será en equipo, en producción intelectual. Siempre trabajamos en equipo, con los autores que nos inspiran, con los informantes que nos acompañan, con los expertos validadores, pero sobre todo con el entusiasmo que le ponemos en la mente y el corazón. Que nos vaya bien y nos vemos el día lunes. Chao, buenas noches. Chao, Buenas chao. noches, doctora. Gracias, doctora. Chao. Buenas noches, Buenas doctora. noches. Gracias. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches. Doctora. Chao, Víctor. Chao, Judith. Doris. Chao a todos y todas. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colegas. Chao, Buenas noches, Julio. doctora. Chao. Buenas noches, Que estén doctora. bien. Chao, buenas noches.